Esta mañana vamos a hablar de un caso que nos lleva a preguntarnos qué pasó aquí. Tenemos una nota al respecto, vamos a verla. En pasados días, la noticia del doble fallecimiento de Camila, una pequeña de tan solo 3 años, originaria del estado de San Luis Potosí, causó revuelo e indignación en todo el país. Según declaraciones de Mary Jane Peralta, mamá de la menor, todo empezó con malestar estomacal, fiebre y vómito. El primero en revisarla fue un pediatra de su localidad, quien ante la gravedad de la deshidratación que presentaba la niña, le indicó llevarla a urgencias inmediatamente. Fue así como Camila ingresó por primera vez en el Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo, donde le pusieron unos supositorios, le recetaron 2 sobres de suero, 30 gotitas de paracetamol y la dieron de alta. Al no notar mejoría, Mary Jane buscó una segunda opinión en un médico particular, quien siguió el tratamiento de cuadro de deshidratación y recetó nuevos medicamentos sin que hubiera cambios aparentes, por lo que decidió llevarla nuevamente al Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo, en donde la declararon muerta. Mary Jane contó a los medios que ya no la dejaron ver a su hija, cerraron el consultorio con llave hasta que llegó la funeraria y cuando le entregaron a la menor, ya estaba en un ataúd para su velorio. Ella notó que el féretro tenía el vidrio empañado, pero no pidió abrirlo porque los demás le dijeron que alucinaba. Sin embargo, su suegra notó que los ojos de la niña se movían y tras verificar su frecuencia cardíaca, llamaron a una ambulancia. Al llegar al centro de salud, los doctores la declararon muerta por segunda vez. Ahora la familia tiene 2 actas de defunción, una expedida en el municipio de Salinas, donde la causa de muerte es deshidratación, y otra de San Luis Potosí, que señala a un edema cerebral como fuente del deceso. Este tema, en verdad, es muy extenso, pero vamos aquí con el doctor a centrarnos en qué pasó aquí. ¿Por qué una niña deshidratada requiere atención médica urgente en un hospital, doctor? Ay, Dios, estoy hasta chinito. Todos, de verdad que miren, caso terrible. por favor, quiero que vean esto. Digo, aparte de médico, soy papá, soy ser humano. Entonces, situaciones como esta definitivamente tienen que ser consideradas una tragedia. O sea, de la pérdida de una bebé definitivamente es una tragedia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Es una paciente, es una personita, una bebé que tiene una gastroenteritis, probablemente llega deshidratada a la sala de urgencias por primera ocasión, le dan manejo que consideraron pertinente y la mandan a casa. Ahora, todas las veces que llega un paciente a la sala de urgencias se hace una evaluación y se determina si existen o no factores de riesgo para complicación. En este caso, si la niña llevaba una buena evolución, es probable que se haya tomado esa decisión, insisto. Esto lo digo con respecto a lo que acabo de ver en la nota. Exacto. Luego, en las notas de alta, nosotros siempre ponemos acudir nuevamente a sala de urgencia en caso de una evolución inadecuada, ¿sí? Pero hay algo, y aquí digo, esta bebé y esta familia llega 3 veces prácticamente a distintos hospitales. Pero eso habla de la desesperación que tenían la familia porque no claro. estaban viendo bien la nena, no se la devolvieron en condiciones. Claro. Y por favor, esto es algo que debemos tomar siempre en cuenta. El instinto materno, por favor, como papá, como mamá, jamás te lleves a un bebé, a un niño que no veas que está bien. ¿Sí? O sea, de pronto nosotros como seres humanos, incluso los médicos, podemos tener cierta certeza en cuanto a poder dar de alta a un paciente. Pero en este caso, si la mamá, el papá, nosotros vemos que la persona no está bien, no acepten el alta. O sea, y puedo meterme en camisa de 11 varas, pero por favor, y esto es algo que yo con los pacientes hago de manera rutinaria casi. Sí, claro. O sea, ¿se siente usted en condiciones de estar en casa o usted ve a su hijo o a su hija en condiciones de estar en casa? De otra manera, por favor, no se la pueden llevar. Ahora, ¿sí? pero, Ahora sí. Voy a hacer una observación Sí, también. bien. A ver, si aquí en Ciudad de México tenemos tantas carencias y deficiencias dentro de un sistema hospitalario, ¿en qué condiciones habrá estado la clínica San Luis de Hidalgo para atender un caso como este? Fíjate que lamentablemente también es muy probable que no se tuvieran los recursos necesarios, incluso para identificar si la bebé tenía o no latidos cardíacos. Hay algo que, por ejemplo, tenemos aquí un monitor desfibrilador. Claro, que no sabemos si lo tenían también. No sabemos, pero vean qué tan sensible es este tipo de dispositivos y hay normas oficiales mexicanas que dicen cuál es el mínimo de recursos
que debe contar una clínica. O sea, si no, no pueden abrir, A ver, ¿eh? eso es por un lado, por la clínica, pero ¿qué deben checar los médicos antes de declarar a una persona muerta, en este caso específicamente? Latido cardíaco o no latido cardíaco. Y volviendo al punto, este tipo de dispositivos, vean, voy a hacer esto, nada más para que ubiquen. Este es un monitor desfibrilador real de los que llevan algunas ambulancias, de las que tenemos de pronto en los hospitales. ¿Quieren sacar aquella? Sí, ok. Sí. A ver, nos quedan Tiene un 30 botón, sí. segunditos, Sí. pero lo vamos a hacer. Ok, va, A ver. sale. Ahora, estas son las palas pediátricas, ¿sí? ¿Qué tan sensibles son? Voy a poner mis manos, no tengo gel conductor ni nada. Le voy a pedir a la cámara, por favor, que vea el monitor. Aquí está, ¿Sí? ¿no? El monitor, No, el el monitor, monitor, allá la aquí, aquí, pantallita, aquí, la allá la pantalla. pantallita. Sí. ¿Le puedes dar acercamiento? Bien. Claro. Ahí se ve mi registro cardíaco, es decir, se identifica que tengo latido cardíaco. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes gravemente enfermos, debemos realizar un monitoreo cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, un bebé, mucho más, ¿sí? O sea, por favor, un paciente, y en todos los cursos de reanimación, así nos dicen, si un bebé parece muerto, trátalo como si estuviera muerto. Es decir, inicia reanimación cardiopulmonar. Aquí no me queda claro si a la bebé se le dio o no una reanimación cardiopulmonar adecuada, una resucitación. Pero podemos es decir un también que manejo fue una adecuado, mezcla ¿sí? de muchas cosas, quizás algo de negligencia, desabastecimiento, Podemos llevarnos, Es extenso, ¿no? podemos Sí. llevarnos mucho tiempo para esto, pero lo que sí, y por favor, quiero cerrar con esto. Acudir a la sala de urgencia en el momento adecuado, siempre con una prevención, por ejemplo, en casos como la deshidratación, tratar al paciente. Y lo que dije hace ratito, si tú ves que tu familiar, tu bebé en este caso, no está en condiciones de irse a casa, por Que se favor, quede. Así no es. aceptes el alta. Gracias, ¿sale? doctor. Seguiremos hablando de este Bueno, tema más por adelante, favor. en verdad. Hay mucho que decir. Demasiado.